No tengo casa, ni dinero. Solo me acompaña mi vieja camioneta y unas increíbles ganas de convertirme a largo plazo en un exitoso ganadero y agricultor. Utilicé mis últimos $500 para comprar una carpa que me permitiría pernoctar en un terreno ejidal que me heredó mi abuelo. Porque todas las buenas historias comienzan con territorios regalados y una sierra de mano. El lugar es hermoso y eso me basta. Por ahora. Sin perder el tiempo, me puse a derribar mi primer árbol. Mi cuenta bancaria estaba ahora en números negativos. Los intereses de esos $500 empezaban a hacerme deudor. Sabía que esto no sería fácil ni rápido. Aún con mis preocupaciones, disfruté el trabajo y acomodaba pacientemente el árbol convertido en troncos en mi viejo pero potente vehículo, para posteriormente llevar estos a la serrería situada en el centro del pueblo. Mis primeras ganancias, nada mal, pero debía buscar maneras que me facilitaran el trabajo. Fui a la tienda y compré una motosierra y un remolque adaptado para transporte de troncos. Una vez terminé, me dirigí nuevamente al pueblo para la venta, pudiendo conseguir un poco más de dinero. Compré un pallet de comida para pollos. Mi idea era colocar una granja de estos para aumentar mis ganancias. Me quedé con muy poco dinero, ya que el transportista me cobró una comisión para traerlos hasta mi granja. No tenía la forma de hacerlo por mi cuenta. Una vez dejé listo el corral, me dediqué a seguir talando árboles y por la noche regresaba a mi campamento para descansar en la tranquilidad del lago con el cantar de las ranas y así terminar con mi primer día en estas nuevas tierras. Por la mañana me sentía con energía. El trabajo del día anterior me había permitido dormir como nunca. Inmediatamente
Me dirigí a ver cómo estaban mis gallinas y tenía ahora el dinero suficiente para comenzar con un pequeño invernadero de tomates. Y más gastos se me presentaban. Ahora debía conseguir una cisterna para traer agua. Pero no me iría hasta el pueblo con mi remolque vacío. Tocaría llenarlo nuevamente de troncos. Esta vez la carga era excesiva y mi paso tuvo que ser lento. Y me tomó un par de horas estar en el depósito de madera. Horas más tarde, después de ir a dejar mi remolque, volví a la tienda del pueblo para recoger mi compra. Una pequeña pipa de agua que me permitiría transportarla desde el lago a mi granja para llenar el depósito de mi invernadero y comenzar con mis primeras plantas. Estos negocios tardarían tiempo en darme rendimientos, así que continué con la tala ilegal. Y nunca falta el imbécil con prisa, gente puerca, como mi camioneta. Usé $1,500 para comprar un sistema de agua presurizada, llené mi cisterna y lavé mi troca hasta dejarla reluciente. Mis primeros tomates estaban listos y estaba emocionado por hacer mi primera venta. Subí el pallet y me dirigí al pueblo. Compré otro remolque para transportar pallets y recibir $25 mugrosos por mi cosecha. Regresé entonces a la tienda y compré una máquina para podar el césped. Estaba decidido, vendería ahora pasto. La noche caía y exhausto regresé directo a dormir. Estoy listo para una nueva aventura. Pero para esta empresa necesitaba una pala, así que viajé al pueblo para conseguir una y otro contenedor. La lluvia no detendría mi nuevo negocio. Rolling down a backwoods Tennessee byway, one on the wheel, holding my lover with the other, the sweet soft southern thrill. Worked hard all week, got a little jingle on a Tennessee Saturday night. Couldn't feel better. Después de estar largas horas podando y recolectando el césped en los contenedores, mi primer pallet con huevo. Y al querer subir los tomates, se me cayeron los huevos al golpearlos con estos. Afortunadamente no se rompieron porque no estaba en su programación. Entonces, para que no se me cayeran los huevos, me subí el pantalón y los amarré. El pallet, subí el pallet y lo amarré muy bien, al igual el de los tomates. Y una ida más al pueblo, para darme cuenta que en ningún lado aceptaban comprar la hierba fresca, destruyendo así mis sueños y causando en mí un derrame cerebral que comenzaría una serie de eventos desafortunados en mi vida.
En otras noticias, se reportan múltiples ataques a vehículos e inmuebles en todo el condado. Un granjero residente, molesto porque nadie quiso comprar sus bienes, entre paréntesis, césped fresco, así como lo escuchó. Este regresó a su granja y comenzó un nuevo proyecto, la construcción de una de sus máquinas que anteriormente se utilizaba para labores del campo, en una abominable máquina de destrucción, arrasando con esta todo el pueblo para dejar entre el metal y las láminas selladas lo más preciado: su vida. Y así, niños, es como se reducen 7 horas de gameplay a 12 minutos de video, de los que la audiencia verá solo 2 porque las plataformas y redes sociales han hecho un daño irreparable en nuestros niveles de atención. Espero el video te haya gustado. Serie de este granjero ya no habrá, porque murió. Pero si este video tiene más de 10 vistas, seguiré subiendo videos de Farming Simulator. Tenía muchas ganas ya de subir contenido de este gran juego. Agradezco al patrocinador del video por regalarme el juego, Epic Games. Gracias. Sí, o sea, nos lo regalaron a todos. Todavía no tengo patrocinios, pero se agradece igual. Ya estoy aprendiendo más a jugar este simulador de ranchero y les prometo videos de tutoriales y recomendaciones de mods. Te agradezco por quedarte hasta el final. Mira, de regalo te enseñaré un video de un conejito. Estás en Upgrade.